mayo de 2024. Por lo tanto, los 60 días establecidos en la consulta popular se cumplen el 12 de julio de 2024. Por lo tanto, usted puede certificar, señor secretario, que estamos dentro del tiempo legal para resolver los proyectos de ley presentados por el presidente de la República a la Asamblea Nacional en referencia a la consulta popular. Así es, señor presidente, de acuerdo al artículo 20, numeral 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumplo con certificar que este proyecto de ley se encuentra dentro del plazo legal para ser aprobado. Certifíqueme que los 5 proyectos de ley están contenidos en la unificación del proyecto de ley que se va a aprobar el día de hoy. Con su autorización, señor presidente, me permito certificar que los 5 proyectos de ley fueron unificados por la comisión dentro del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 que contienen completamente los 5 proyectos de ley presentados por el señor presidente de la República. Gracias, señor secretario. Certifique si la moción ha sido presentada por escrito por el asambleísta Carlos Vera Mora a la Secretaría General. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Carlos Vera ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Señor secretario, dé lectura a la moción presentada y tome votación de la misma, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permito dar lectura al memorando número AN-T-PSP-2024-0055-M de Quito, Distrito Metropolitano, 8 de julio de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación del texto final del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. De mi consideración, es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones en mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí y presidente de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Ley de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, al amparo de lo establecido en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación a la convocatoria para la continuación de la sesión número 939 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día lunes 8 de julio de 2024 a las 8 horas, en modalidad virtual, cuyo punto tercero corresponde: conocer y resolver respecto del informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. En razón del anterior, presento la siguiente moción. Moción: aprobación del texto final del informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. Por la favorable atención que se tiene dar a la presente, me suscribo reiterándole mis altos sentimientos de consideración y estima. Atentamente, Magister Carlos Edilberto Vera Mora, presidente de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Ley de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024. Hasta la lectura de la moción, señor presidente, debiendo indicar que la misma ha sido remitida oportunamente a los curules electrónicos de los 137 asambleístas. Comience el registro y someta la votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Entonces empieza, una vez dada la lectura, la moción presentada por parte del señor asambleísta Carlos Vera Mora, presidente de la comisión que hizo el análisis de las reformas producto de la consulta popular. Corresponde el registro y luego la votación dentro de este punto del orden del día de la continuación de la sesión 939. Ya no cabe el debate, porque el debate se desarrolló el martes pasado cuando se instaló la sesión, y lo decíamos al inicio también de esta transmisión: intervinieron 9 asambleístas, 10 incluida la última intervención del asambleísta Carlos Vera, quien solicitó esos 48 horas de plazo para incorporar esos cambios. Antes de ir con el registro, el presidente de la Asamblea Nacional solicitó al secretario general del Parlamento ecuatoriano de a conocer cuándo fueron presentados los proyectos del Ejecutivo, los 5 proyectos remitidos por parte del Ejecutivo, y se recordó que fue el 13 de mayo pasado y que el plazo vence el 12 de julio de este año. Es decir, la Asamblea Nacional está dentro de los tiempos para pronunciarse, los 60 días que otorgó también la consulta popular para el pronunciamiento de las reformas, tanto al Código Orgánico Integral Penal como la Ley de Extinción de Dominio. De esta manera, también el secretario general de la Asamblea certificó que se unificaron los 5 proyectos de ley presentados por el presidente de la República y que fueron unificados en la comisión ocasional. Hasta el momento 115 legisladores presentes, pero esto irá subiendo. Mientras tanto, les comentamos que el asambleísta Carlos Vera Mora, presidente de la comisión ocasional que dio tratamiento al proyecto de ley derivado de la consulta popular y referéndum, Carlos Vera Mora señaló que la lucha contra la inseguridad es imperante para la nueva Asamblea Nacional. Hoy se entrega un nuevo instrumento legal eficiente y eficaz para la lucha contra la delincuencia. Se busca dar respuestas a las demandas de la ciudadanía.
Señaló que la comisión ha cumplido con la gente al elaborar este informe que fue aprobado con mayoría absoluta de sus integrantes. Dijo que también el objetivo es fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Es el rol de los asambleístas entregar insumos adecuados, eficaces, y que este informe contiene 24 artículos, 2 disposiciones transitorias y una derogatoria. Instó a sus colegas a aprobar el texto íntegro y definitivo del informe de segundo debate de la ley proveniente de la consulta popular y referéndum. Hasta el momento, 124 legisladores se han registrado ya previo al proceso de votación. Recordemos cómo quedan los artículos según la propuesta presentada por parte de la comisión ocasional que realizó el análisis de estas reformas, decimos tanto al Código Orgánico Integral Penal como a la Ley de Extinción de Dominio. Respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, se modifica el artículo 92 respecto a las sanciones para el delito de trata de personas. La trata de personas será sancionada con una pena privativa de libertad de 16 años a 19 años, con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años si la infracción recae en personas de uno de los grados de atención prioritaria en la situación de doble vulnerabilidad, o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva consensual de pareja, conyugal, conviviente, de familia o de dependencia económica, o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa, con pena privativa de libertad de 22 a 26 años si con ocasión de la trata de personas la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves, o de ser el caso irreversibles. Además, con pena privativa de libertad de 26 a 30 años por el motivo de la trata de personas se produce la muerte de la víctima. La trata de personas también se desarrollará y se perseguirá y sancionará con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución o como consecuencia de estas. El artículo 2 también dice reformas al artículo 140, asesinato. En su primer inciso, la frase será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Será sancionada con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Además, se reforma el artículo 143 que se refiere al sicariato y dice: reemplácese en el primer inciso del texto 22 a 26 años por 26 a 30 años. En el cuarto inciso, la frase con pena privativa de libertad de 5 a 7 años por con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el tema de producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización, señala: en el numeral 1 modifíquese la frase con pena privativa de libertad de 7 a 10 años por con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Artículo B. En el numeral 2 notifíquese el texto que indica con pena privativa de libertad de 3 a 5 años por con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. También se modifica el artículo 220 del COIP sobre tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de la siguiente manera. En el numeral 1 sustitúyase los literales A, B, C y D por máxima escala de 3 a 5 años, mediana escala de 5 a 7 años, alta escala de 19 a 22 años, gran escala de 22 a 26 años. Además, en el numeral 2 sustitúyase la frase con pena privativa de libertad de 5 a 7 años por con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En lo referente a minería ilegal, en el artículo 7, dice: reemplácese el artículo 260, actividad ilícita de recursos mineros, por lo siguiente. Artículo 260, actividad ilícita de recursos mineros. La persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 20 años. En caso de minería artesanal, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años, salvo que se demuestre que la actividad artesanal minera es lícita, para lo cual deberá justificar el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente. En caso de minería artesanal lícita, vinculada a la delincuencia organizada, se procesará por el delito que corresponda. Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Si se comete
como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada o grupos armados organizados, se sancionará con pena privativa de libertad de 26 a 30 años y multa de 1.000 a 1.500 salarios básicos unificados del trabajador en general. Además, se plantea reemplazar el artículo 317 sobre el lavado de activos a partir del tercer inciso por el siguiente texto. El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas. Con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Con pena privativa de libertad de 7 a 10 años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en los siguientes casos. Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir sin servirse de la constitución de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros, instituciones públicas o dignidades, o en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos de dichos sistemas. Además, con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en los siguientes casos. Cuando el monto de los activos objeto del delito supere las 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Cuando la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas de la utilización de las que se encuentran legalmente constituidas. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos. En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al quíntuplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en el Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito. Las mismas penas se aplicarán cuando las conductas descritas en este artículo se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de las que provengan los bienes o los actos penales en los apartados anteriores se hubieran realizado total o parcialmente en el extranjero según las reglas del artículo 14 de este código. El máximo de las penas privativas de libertad prevista en el presente artículo se impondrá cuando, para la realización de las conductas, se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior o se introdujeren mercancías al territorio nacional. Sobre el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, señala: tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional. La tenencia consiste en la posesión de un arma, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional que pueden estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo. La persona que tenga o posea las armas, municiones o componentes descritas en el presente inciso será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. El porte consiste en llevar consigo o a su alcance, un arma, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional permanentemente dentro de una jurisdicción definida. La persona que porte las armas descritas en el presente inciso será sancionada con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Las armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional serán las que la ley o reglamentos determine para tal efecto. Además, se sustituye el artículo 362 por el siguiente, nos referimos a las reformas al COIP. En el primer inciso, la frase, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años por con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Todo asambleísta registrado se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Carlos Vera. Por favor, señores y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Decía ahí el secretario general de la Asamblea Nacional, se registraron 132 asambleístas. Inicia inmediatamente la votación frente a lo planteado por parte del señor presidente de la Comisión Ocasional, Carlos Vera Mora. Respecto a este artículo 362, también se dice en el segundo inciso, donde se establece con pena privativa de libertad de 7 a 10 años por con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. En el tercer inciso, en el texto, la pena privativa de libertad será de 10 a 13 años y se modifica por la pena privativa
privativa de libertad será de 22 a 26 años. Además, en el cuarto inciso, donde dice con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, cambiará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. También se reforma el artículo 366 del COIP, que queda de la siguiente manera. En el primer inciso, sustitúyase la frase 10 a 13 años por 19 a 22 años. En el segundo inciso, sustitúyase lo que indica la pena privativa de libertad será de 13 a 16 años, por la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. En el 12º inciso, sustituyas el texto cuando por el cometimiento de la infracción se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Por cuando por el cometimiento de la infracción se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Se reforma el artículo 367 y lo decimos de esta manera porque los votos superan los 120 a favor. En el primer inciso, sustitúyase la frase con pena privativa de libertad de 7 a 10 años por con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En el artículo 369, delincuencia organizada, notifíquese lo siguiente. A. En el primer inciso, el texto que indica con pena privativa de libertad de 7 a 10 años por con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. B. En el segundo inciso, reformes el texto. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Por los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Literal C. En el tercer inciso, notifíquese el texto por el siguiente. La pena privativa de libertad será de 26 a 30 años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos. En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Mientras tanto, también se sustituye o se agréguese a continuación del artículo 474.1 lo siguiente dice: destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito. Todas las armas, sus partes, piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito y que hayan sido incautadas, confiscadas o decomisadas por la autoridad competente serán objeto de uso inmediato a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Señor presidente, me permito informar que contamos con 132 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por el asambleísta Carlos Vera Mora, que contiene el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. Vamos a escuchar entonces al presidente de la Asamblea Nacional una vez que ha habido unanimidad en el Pleno, es decir, de los